palabras que definen nuestra forma de expresarnos. Son las 11:39 de la mañana. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española presentó a finales de año su más reciente cambio en el diccionario con la versión 23.7 y consigo se agregaron gran cantidad de palabras que se están adaptando lógicamente a nuestro tiempo. Por lo general ocurre al revés, palabras que ya son, digamos, que están en la calle y entonces, bueno, como que las oficializan, les dan la bendición para que formen parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Precisamente hoy para hablar de este tema tenemos con nosotros a Eritza Liendo. Ella es docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso y, como decíamos antes, amiga de la casa. Pero antes de comenzar esta entrevista, tenemos un micro que preparó nuestro productor Gabriel Plana para entender más de qué va esta nueva actualización. Gabriel. A medida que el tiempo avanza, nuevas palabras con diversos significados son añadidas a nuestro vocabulario, mientras que otras salen de nuestro lenguaje cotidiano. Y es la Real Academia Española la que se encarga de gestionar estas actualizaciones a través de su diccionario. Cada año, la RAE, como también se conoce la Real Academia Española, nos sorprende con una nueva lista de palabras que capturan la esencia de nuestra era digital y las cambiantes dinámicas socioculturales. En su más reciente actualización, el diccionario ha dado un enfoque a lo tecnológico, integrando términos que reflejan nuestra cotidianidad digital con palabras como videoarbitraje, banner, big data, cookie o pixel. Esta última actualización del diccionario de la lengua española incorpora 4.381 novedades que abarcan desde nuevos términos hasta ampliaciones de significado en palabras existentes, ajustes en artículos y eliminaciones. Sin embargo, el punto central de esta renovación trae consigo una innovación. Por primera vez, incluye los sinónimos y antónimos de cada término. Interesante, los sinónimos y los antónimos de cada término. Bueno, y hoy tenemos a nuestra queridísima Eritza Liendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, nuestra profe querida y amada. Feliz año. Feliz año, Eritza, para Albani, para Unai, para toda la gente que nos escucha. Bueno, interesadísimos en conocer, por supuesto, no las 4.300 actualizaciones, Eritza, porque no hay tiempo para Mira, más eso, bien pero... no. Se nos va la vida Sí, en actualizaciones. Así es, pero ¿cuáles serían las más importantes y qué deberíamos tener en cuenta para, bueno, como diría Unai, no meter la pata, hablando por ahí? Empecemos por lo primero, ¿no? Que es la RAE. La RAE yo la considero un ente contralor. Ajá. Una de las preguntas que yo hacía hoy en mi historia de Instagram es, ¿la RAE nos dice cómo hablar o nos dice cómo hablamos? Ajá. ¿Ok? Yo creo que es lo segundo. La ¿Cómo RAE hablamos? Claro. es un ente contralor que vigila frecuencia de uso y comunidad de usuarios. Porque si yo en mi casa digo, por ejemplo, a mí no me gusta bailar guachihuachi y solamente lo uso yo y mis 3 hermanos, o sea, la RAE no se va a ocupar de mí. Claro, No, por supuesto. Pero si hay mucha gente diciendo chunda chunda, muchas veces, en muchas partes, refiriéndose a lo mismo, es muy probable que ya se le haya atribuido un significado y se haya hecho esta palabra del dominio público. Y la RAE, por ejemplo, antes de entrar en detalle, toma en cuenta también lo que ocurre en los demás países hispanoparlantes, además de España, o sea, lo que pasa en América Latina, por ejemplo. Claro, por supuesto, porque la RAE es un ente rector. ¿Ok? Entonces, lo que no aplica para un uso generalizado de toda la comunidad de habla hispana, aplica como regionalismo, venezolanismo, colombianismo, mexicanismo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay, Albani, tú que preguntabas, ¿qué palabras hay que tomar en cuenta para no meter la pata? En general, todas. ¿Qué ocurre? Uno tiene uno profesional y uno persona adulta, uno usuario de la lengua comprometido con el buen decir, tiene que consultar el diccionario siempre. Así es. Yo podré Así ser es. muy profesora, muy jefe de cátedra, muy escritora, muy todo lo que tú quieras, pero yo tengo 2 libros de cabecera, la Santa Biblia y el Santo Diccionario. Muy bien, sí, señor. Y consulto el uno y consulto el otro, porque el hecho de que una palabra haya sido bendecida, haya sido aprobada por la RAE, no necesariamente significa que uno la tiene que usar porque sí. Claro. ¿Ok? Entonces eso
de que la gente te dice, ay, bueno, yo digo aperturar porque está en el diccionario. Exacto. Y yo pregunto, ¿y tú usas todas las palabras que están en el diccionario? Porque si no las usas todas, tu argumento es falaz. Claro. Entonces hay muchas palabras que están en el Ahora busca diccionario. lo que significa falaz. ¡Ay, falaz! ¡Ay, Agarra el diccionario, búscalo en la F. Mira, Eso viene de mira, felicidad. me acabas de dejar en evidencia porque yo uso falaz porque suena bonito. Ok, es dominguera, palabra dominguera. Eso pues. pasa también, que usamos palabras porque nos suenan más o menos bien y creemos que nos hacen quedar mejor. Entonces vas a usar una palabra, úsala con criterio, a sabiendas de qué significa exactamente, porque si no, haces más el ridículo, que yo prefiero pecar de ignorante que hacer el ridículo. Claro, Ciertamente. claro. O utilizar palabras como de un uso mucho más común y corriente y no pretender ser Lo que no académico. Ahora, por lo que escuchábamos en el micro de Gabriel, sobre todo se han incorporado muchas palabras vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Eso ha sido, es como un giro que tiene en esta oportunidad, esta actualización de la RAE. Sí, es un giro y va a ser un giro también, o está haciendo ya un giro, todo lo que tiene que ver con el tema de la sexodiversidad por Ok. razones más o menos obvias, ¿no? Ok, ok. Entonces, ¿qué me parece a mí importante dejar claro en este espacio al cual ustedes me están invitando? Lo siguiente: todo ámbito de actividad humano trae consigo su propio campo semántico. Ok. Claro. Ergo, Se si la entiende. tecnología avanza, si la medicina avanza, si la economía avanza, la política avanza, muy probablemente esos avances impliquen Bueno, algunas veces retrocede, pero bueno, ok, eso es otro tema para otro implica programa. Ese es otro tema. la ampliación de su campo semántico. Lógico. Claro. Normalmente uno conocía la palabra guiso como una mezcla de ingredientes para la elaboración de una receta. Ya sabemos, lamentablemente, en Venezuela que guiso ya Eso es significa otra cosa. Claro, igual que enchufe. Y si tú dices Enchufe y guiso, enchufado es otra cosa. tú dices claro. guiso, ya te miran como gallina que mira sal, Es ¿no? verdad. Entonces enchufe ya es una palabra que quedó estigmatizada en nuestro Claro. léxico venezolano. La palabra enchufe y la palabra guiso quedaron completamente estigmatizadas. Claro, Así claro, es. claro, así Y es. eso es un término que se utiliza, o una palabra que se utiliza, profesora, solamente acá en Venezuela, o eso de enchufado también se utiliza en otros países. No O el solamente, guiso. no solamente se utiliza en otros países, Albani, sino que la palabra enchufado, para referirse a gente favorecida por los beneficios del gobierno, es de vieja data. Claro. Ya en el siglo Claro. XIX se usaba. Se usaba el término enchufado para... Ok. Ya se usaba la palabra enchufado para referirse a gente que está debidamente conectada con instancias de poder. Y me imagino, porque realmente no lo he estudiado, debo decirlo, que cuando aquí se empieza a usar, no voy a nombrar a la persona que incorporó ese término, pero probablemente lo tomó de una referencia más Es más posible. antigua. Claro, claro. Muy bien. Es probable. Igual yo que sí. recuerdo cuando se puso como de moda el término barragana. Que da, Exactamente. bueno, tiene un Lo que significado ya muy- sabemos. Sí, pero digamos, el término es mucho menos fuerte que lo que todos nosotros nos imaginábamos cuando Ajá, nos dijeron por ajá. primera vez, fulanita de tal es la barragana. Lo que pasa, Unai, y también esto es importante que la gente que nos escucha lo sepa, el contexto de uso Claro. es determinante. Es determinante. Porque cuando tú dices, por ejemplo, ese señor anda con una muchachita Claro. o tiene una amiguita, Ay, no sí. digamos muchachita, amiguita. Claro, claro. Entonces, no es lo mismo hablar de amiguita, las amiguitas de mi niña en el colegio, Claro. Claro. a hablar con la misma dulzura de las amiguitas de mi esposo. Claro. Entonces, la Claro. palabra es la misma, pero la connotación es totalmente diferente. Esa es la amiguita del jefe, es otra cosa. No es que Exacto. estaban jugando metras. Exactamente. Miren, Hay esto otra- está hay muy otra bueno, cosa. pero yo quiero saber cuáles son esas palabras que hoy en día uno tiene que tomar en cuenta, muy especialmente, sobre todo, los venezolanos en la forma que hablamos y las actualizaciones de la RAE. Perreo, Ajá, masa madre, ajá. crack, sinogarismo. Crack Eta- refiriéndose, por ejemplo, a los buenos jugadores de fútbol. Por ejemplo, porque esa es otra. Me encanta esa palabra, porque crack ya sabemos qué significa. Ujú. Como sabemos lo que significa, por ejemplo, perrear, Ok. Claro. el baile, etcétera, etcétera. Pero una palabra como tóxico, por ejemplo. Ajá. Ujú. Se supone que tóxicas son las sustancias que producen en tu organismo un efecto negativo. Hoy por hoy sabemos que tóxico, tóxica, es una palabra que aplica fundamentalmente
para las personas que por su carácter, su personalidad, su manera de tratarte, le hacen daño a tu vida, a tu salud mental. Aplica lo mismo para kriptonita. Kriptonita es una palabra que nosotros conocemos como extraída del cómics, que es lo que hace vulnerable a Superman. Pero su significado se ha extendido. Tanto la palabra tóxico como la palabra kriptonita han sufrido un proceso de resemantización. Entonces, hoy por hoy, tu kriptonita es tu punto débil. Es la persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades o atributos de alguien. En otro momento podría ser tu talón de Aquiles. Tenías que haberte leído tendrías que ser más culto. Tendrías que ser más culto. ¿No? ¿Y quién quiere ser más culto? Qué flojera leer tanto, ¿no? Entonces es más fácil dejarse llevar por la corriente. Pero yo prefiero 1000 veces talón de Aquiles. Claro. Que es mucho más exquisito. Sí. Ahora te pregunto, Erixa, y conversamos, amigos, con la profesora Erixa Aliendo, estamos revisando las actualizaciones de la RAE 2023, que se actualicen una cantidad de palabras no quiere decir que las otras dejen de tener vigencia para expresarnos, ¿cierto? Exactamente. Por eso se habla de actualización y no de transformación. Sigue habiendo un lenguaje estándar, sigue habiendo un lenguaje coloquial, sigue habiendo un lenguaje culto, solo que ahora tienes más de qué echar mano. Por ejemplo, hay quienes dicen, pero tú sí hablas de tal manera o tal otra. O si utilizas cierto tipo de palabras, te dicen, pero eso empobrece el lenguaje. Ajá. Es importante que la gente sepa que no hay manera, no hay forma alguna de empobrecer el lenguaje. Lo que tú puedes empobrecer es tu propio desempeño, pero no empobrecerlo porque hay palabras que son más feas, que suenan horribles, que son vulgares, que... No. El lenguaje es rico, es infinito y es amplio. Y yo hago una analogía. A lo mejor tú en tu closet tienes 3 trajes de gala, 4 faldas, 5 pantalones y 6 camisas. Pero heredas un montón de ropa horrible de un familiar que se murió y te lo dejó todo a ti. Entonces, tu closet se amplió, solo que ahora tienes ropa más fea. Exacto. Pero no se empobreció. Ahora tienes mucha más ropa y tienes más de dónde escoger. Exacto. Solo que no te gusta tanto, está pasada de moda. Eso te iba a decir, porque hay palabras como que uno siente que son de otra época. Caen en desuso como panaburda, por ejemplo. O chévere fu. Exactamente. Caen en desuso. Si alguien habla con esos términos, te ubica se le cae en la los cédula. años 60. O sea, no, es que tiene cultura pop. Sí, también. Entonces, vintage. Claro. Vintage. Y eso también está de moda. Eso viene muy bien, por ejemplo, a la hora de una producción de televisión, de teatro, o sea, bueno, si estás hablando de una producción de una determinada época, entonces le incorporas palabras que más bien si le pones términos como muy actuales, lo vuelves inverosímil. Es inverosímil. En esa época la gente no hablaba así. Exactamente. ¿No? Incluso hay una pausa, hay una cosa. Una cadencia al hablar. Definitivamente. Pasa también que a veces, bueno, si uno es de otra generación, de repente no le quede a uno también decir, wow, Erixa, eres una crack. Como le quedaría de repente a alguien más joven. Exactamente. Es que fulanito es un crack, claro. Sí. Unai, eres un crack. Un crack. Es que fíjate, no te digo nada. Parece gracioso. Parece gracioso, pero cuando uno estudia el lenguaje, uno toma en cuenta muchísimos elementos. Por ejemplo, supongamos que nuestro ámbito es Venezuela. Tenemos el habla de los maracuchos, de los andinos, de los llaneros, de los orientales, de la gente del centro. La gente de la costa no habla igual que la gente de los Andes, no habla igual. No hay manera, porque hay una cantidad de características geográficas que determinan tu manera de hablar. No habla igual una mujer que un hombre, no habla igual un adolescente que una persona de 30 años, no habla igual un niño, no habla igual una maestra. Y eso es inherente a una cantidad de rasgos personalísimos, ¿no? Y de hecho, yo creo que a todos nos pasa que si escuchamos, supongamos que Unai tiene una muletilla o una manera particular de decir ciertas cosas, y lo escuchamos en otro ámbito a otra gente, estás hablando igualito a Unai. Claro. Es que tú mi amor, no te sigas juntando con Erixa. Niño, estás hablando con Erixa. Eso pasa.
porque son rasgos individualísimos, personalísimos en tu manera de usar el lenguaje y punto. Tiene que ver con tus estudios, con tu edad, con tu contexto familiar, con una cantidad de elementos que, aunque no parezca, inciden en tu manera de desempeñarte como usuario de la lengua. Teníamos a masa madre, teníamos la tecnología. Tú nos hablabas, por ejemplo, de Cookies, banner, pixelar. pixel, criptomoneda, por ejemplo, Ajá. que son además palabras muchas veces compuestas, pero que dan, crean una palabra nueva. ¿Qué otras cosas hay por ahí? Machirulo es muy ¿Qué es eso? español. ¿Qué significa Un eso? machirulo es un hombre que exhibe una actitud abiertamente machista. Exacto. Ah, Que fíjate, ok. la primera vez que yo leí la palabra machirulo como incorporada, como bendecida por la RAE, jamás me hubiera imaginado qué significaba eso. Por ejemplo, jamás me lo hubiera imaginado, porque con todo este asunto de la sexodiversidad Sí. y la ampliación de los géneros, que ahora son como 45 si no me equivoco, machirulo a mí no me da hombre con actitud machista, es que no me lo da. Claro. Y cuando lo leo, me quedo, como dicen por ahí, en un tacón. Pero es como, es que yo entiendo el machirulo, que es como una, no es llamarlo machista, que puede ser una cosa como reivindicativa, como confrontacional con esa persona. Trata como de ridiculizarlo. O sea, tú eres un machirulo, además de que eres Sí, es machista, te despectivo. ridiculizo. O sea, Despectivo. hay una cosa despectiva más que de reclamo, ¿no? Es lo que a mí me suena ese término. Es que no, a ver, es muy español. Claro. Entonces la RAE, viendo la frecuencia de uso y la comunidad de usuarios, dice, bueno, vamos a darle una oportunidad Claro. a este Y en vocablo. contraposición surgen las feminazis, ¿no? Que el otro, como la otra Terrible. tendencia, el feminismo ya Sí, llevado a niveles. sí, a mí pero no esa- sé si feminazis extremos, se sí. está incorporado como... Que yo sepa, no. Como A mí en todo término. caso esas cosas me enferman, pero bueno, están ahí. Habrá y, que vivir con ella. y hay que vivir con ellas. A mí esas cosas realmente me enferman, todo ese discurso despectivo, excluyente, Sí, claro. descalificador, porque siempre deja esa impronta de que hay personas que son mejores que otras. Claro. Sí, sí, Por ser mujer, por ser hombre, por ser profesional, por ser blanco, por ser rubio, por ser hijo de yo no sé quién, que todos somos hijos de alguien. Claro. Claro. Nadie quiere ser hijo pero todos somos hijos de alguien Claro, al final claro. del día, ¿no? Sí, las cigüeñas tienen rato que no traen a nadie. Entonces- ni salen los muchachos de un repollo. Un tampoco. repollo de una zanahoria tampoco. O sea, no, eso no funciona así. Ay, otras ustedes palabritas sí hay por son ahí? loquitos, ¿Por qué? porque dicen muchas cosas locas. Está bien, pues. Ajá. ¿Qué otra cosa, Erisa? Cuando leí presoterapia, dije Ave María Purísima. Presoterapia. Presoterapia. Eso ¿Y me eso suena a un qué? spa en una cárcel en el centro del país. Aquí en Venezuela, que las cárceles son divinas. Yo quiero ir presa. Claro. Son un club Resulta- cancelado y No resultado lo en- invoques. Resulta que la presoterapia es una presión estratégica para hacer drenaje linfático. Oh, Preso de presión. qué sorpresa, no hubiese nunca No hubiera interpretado llegado ahí. esa Es que- palabra de esa manera. Como a machirulo, como chunda No, chunda. claro, O sea, claro. yo por mi cuenta no hubiera llegado a ese Claro. significado. Ya va, no pero hubiera ¿qué es llegado. chunda chunda? Chunda, Eso- chunda es esa música que, bueno, chuncu, chuncu, chuncu. Exactamente. Lo único que oye es el ritmo, ¿no? O sea, Exactamente. Ay, que hay sí, veces que que atormenta agota. mucho. No, agota. De Que hecho- siente que el cerebro se le va como sí, no, uno siente, reblandeciendo. pero qué incomodidad tengo yo, Dios mío, y es el chunga, chunga, chunga. De hecho, lo que define chunda chunda es música fuerte, machacosa y constante. Y Claro. allí, ¿qué ocurre? Se hace una especie de transcripción fonética del ruido que eso produce. Ok. Chunda, 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 Ay, chunda, sí. chunda, chunda. Que ya Está tú dices, ¿dónde enferma. está una pistola, verdad? Alguien tiene una pistola a Alguien la que me mano. mate por piedad. Por Hágame piedad. el favorcito, por Para favor. no seguir escuchando esto, no, porque es que es insoportable. Sí. Bueno, Máteme, por favor. Claro. ocurre con la O sea, música ese es como electrónica. equivalente semántico de chunda chunda, mátenme, por favor. Sí. Ok, ¿cuál otra? Bueno, Tenemos más to- madre estamos hablando del pan, ¿no? claro. Exactamente, Claro. exactamente. Sinogarismo. ¿Eso qué? Sinogarismo. Sinogarismo. Como O sea, homeless. sin hogar. Exactamente. Claro. En inglés sería Solo homeless, que- sin hogar. hogar, sin hogar. Solo Sí, que homeless. el sinogarismo es una especie de tendencia que estudia qué condiciones hacen que una persona no pueda tener una habitación constante donde pueda desarrollar su vida doméstica. Entiendo. Entonces, eso lo estudia, ¿qué cosa? El sinogarismo, que si esto sigue, eventualmente sea objeto de estudio, por ejemplo, de antropólogos y de sociólogos. Claro. Pero es la gente
de la calle, aquí mejor conocida en Venezuela, eufemísticamente, como los hijos de la calle, los hijos de la patria y ese tipo de cosas. El eufemismo. Es siempre importante para no ofender. El eufemismo, que no hay nada más ofensivo que un eufemismo. Así es. Y se entiende, sí. Mira, hablamos de las que tienen que ver con tecnología. ¿Cuáles eran? Big Data, Big pixelar, Data. cookies, banner. ¿Qué es la Big Data? Dígame que para mí se me hace tan difícil la tecnología. Imagínate los términos. La Big Data viene siendo algo así como toda la información que te permite como conocer no solamente el dato, digamos, tangible, sino tu manera de pensar, la Big Data se utiliza mucho, por ejemplo, en todas estas aplicaciones, o esto se usa mucho en publicidad, mucho en política, para conocer como tus tendencias de pensamiento. Entonces, si a ti te gusta tal cosa, entonces a través de la utilización de Big Data yo puedo saber, por ejemplo, qué tipo de cosas vas a querer, Entiendo que la cosa Y el algoritmo El se algoritmo nutre te de manda eso, más se nutre de información eso. acerca Pasas de 3 la Big Data. segundos viendo algo en Instagram y se te llena el bombardeo, Instagram claro. de todo lo que tenga que ver con eso, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la Creo que derecha. para todo eso se utiliza, o los conocedores de tecnología, a lo mejor algunos se están ganando los pelos y queriéndome matar, pero entiendo que es algo más o menos así. O sea, que es data- Es así. Esto da para mucho más, Erixa, pero se nos fue el tiempo. Siempre es así, siempre. Pero volverás. Es que es horrible, es horrible. Mira, Es ¿cómo están tus horrible. muchachos en la universidad? Aprendiendo, con ganas, con entusiasmo. Yo tenía el pelo un poco más negro la última vez que vine para acá. Hoy se lo dije a una alumna. Toda esta parte de aquí, esta parte blanca, es cortesía de tus resultados. Y la chama se rió, digo, ¿qué es descarada? ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes? De paso. O sea, ya ni pendiente. Así es la murió de cosa. risa. Erixa, todo Erixa, lo un millón de mejor. gracias. Gracias por venir hasta acá. Además, llegaste caminando. Sí, Te que echaste la gran perdida, pero por ahora eso. sabes cómo llegar a pie. Claro. Yo digo y se me cae la cédula, no me importa, yo soy la mujer de acude. Es que tú eres un crack. O sea, Tú eres un crack, de Tú eres Erixa. una crack. Yo poco más y me voy para la Costa Mil y me devuelvo para mi casa. Bueno, de ejercicio te sirvió. Nos vamos a la pausa, queridos amigos. Regresamos en breve con más de Agenda Éxitos y en la segunda parte nos visita Julio Castro, Julio Castro, médico con posgrados en medicina interna e infectología. Vamos a estar conversando con él acerca de las enfermedades respiratorias. Ojalá desaparecieran de nuestras vidas, pero lamentablemente pareciera que Todo cada vez son apunta a más. que no. No. Así que vamos a actualizarnos también en lo que a este tema respecta con el doctor Julio Castro, luego de esta pausa en Agenda Éxitos.